Nos colocamos de pie, vamos a orar para dar inicio a esta enseñanza el día de hoy. Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendecimos y alabamos tu nombre, Señor, porque eres un Dios bueno, eres un Dios fiel, Señor, eres un Dios que busca siempre que andemos nosotros por ese camino estrecho y angosto, Padre. Hoy delante de ti queremos pedir que sea quitado de nuestro entendimiento, de nuestra mente, Señor, cualquier problema, cualquier preocupación, cualquier sueño, Señor, y que estemos dispuestos a oír la palabra que nos traes tú, Señor, porque quieres que cambiemos, quieres que mejoremos y quieres que cada día nos parezcamos más a Cristo Jesús. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos has regalado el día de hoy y te bendecimos y te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús, con acción de gracias, hemos orado. Amén. Se pueden sentar. El día de hoy, la enseñanza tiene por título Las creencias erróneas que te impiden avanzar en la vida. Quiero que por favor nos ubiquemos en Proverbios 23:7, que va a ser nuestro pasaje clave. Proverbios 23:7 nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Una antigua leyenda nos cuenta la indiscutible verdad de nuestras creencias interiores y el poder que tiene para desarrollar nuestro ser. Un guerrero indio una vez se encontró un huevo de un águila, pero él la llevó a un nido de una gallina para que la gallina creciera con los polluelos. Y el resultado fue que el aguilucho creció y se desarrolló rodeado de gallinas. Así que esta águila empezó a creer y a comportarse tal cual era una gallina. Rascaba la tierra, buscando semillas, comía gusanos, insectos, cacaraqueaba y cloqueaba. Al volar, batía sus alas, pero no lograba volar más de 1 metro, pues para él era normal porque las gallinas así actuaban. Un día alzó su rostro, su cara, y vio una hermosa águila, una hermosa ave que paseaba por el cielo despejado. Parecía que sus alas danzaban entre las corrientes de aire. El azul del firmamento resaltaba su esplendor y su figura y parecía como un ser divino. El águila le pregunta a Josefa, su gallina, ¿qué animal es ese? Y su amiga le contesta, esa es un águila, pero no te ilusiones porque tú no eres como él, tú eres una gallina como nosotros. En efecto, el águila dejó de pensar en este animal que había visto y siguió su vida actuando como una gallina y al final murió. Este cuento lo que nos enseña es la importancia de la fuerza que tienen nuestros pensamientos. Nuestro cerebro o nuestra mente es esa maquinaria donde nosotros mismos podemos programar todas nuestras incapacidades, todas nuestras limitantes, todas nuestras frustraciones y todas nuestras falsas expectativas de nosotros mismos. Vamos a ver entonces qué es una creencia errónea. Podríamos definir como creencia errónea como las cosas más ridículas que nos decimos a nosotros mismos. Todos hemos sufrido a causa de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos negativos y de nuestras heridas emocionales. Las creencias erróneas son la causa directa de un desorden emocional y de conductas inapropiadas y de la mayoría de lo que hoy conocemos como enfermedades mentales. Generalmente las creencias erróneas aparecen como verdades, pero son mentiras disfrazadas de verdades que nos decimos a nosotros mismos o que surgen de nosotros mismos. Sin embargo, estas creencias erróneas vienen desde lo más profundo del infierno y son formuladas y despachadas directamente por Satanás. Este vil ser no quiere que se corra riesgo de que sea descubierto en la manera en la que llegan nuestras creencias erróneas a nuestra mente. ¿Por qué me siento así? Pueden preguntar muchos.
Es la pregunta más típica de las personas afligidas. Generalmente siempre la causa de nuestros sentimientos es por causa de alguien más. No, es que a mi esposo le tengo que repetir todos los días lo mismo. O no, es que mi esposa es intensa, repita y repita y repita todo el día. O no, es que definitivamente yo me siento así porque es que tengo un jefe bipolar, que un día sí, que un día no, que en cualquier momento cambia de opinión. Inclusive existen muchos pues que le echan la culpa a la iglesia, a los pastores, y que para ellos la congregación es hipócrita, pero ellos mismos no lo son. Todos tenemos algo que quisiéramos cambiar. A todos nos encantaría que el Señor nos presentara como lo hizo con el rey, con el hijo de David, con el rey Salomón. ¿Qué quieres? Todos diríamos algo para cambiar, ¿cierto? Nadie tiene las condiciones perfectas, pero sin embargo, ¿qué es lo que nosotros continuamente nos estamos diciendo de nuestras condiciones o de nuestras circunstancias? Y vamos a ver el siguiente ejemplo práctico, un ejemplo de la vida real. Andrés era un hombre cristiano, creyente, y que llevaba más de 15 años de matrimonio. Un día su esposa decide separarse de él, aunque él no estuviera de acuerdo y él no deseaba ese traumático divorcio o ese proceso. El divorcio efectivamente pasa y para Andrés era el fin del mundo. Se sentía totalmente desdichado y perdió muchas noches tratando de librar su pena del alcohol, pero como todos sabemos, las penas aprenden a nadar. Él se sentía tan infeliz que quería y deseaba morir, pues porque no le veía ninguna salida a esta circunstancia. El monólogo o las palabras que se decía Andrés a sí mismo, ¿cuáles eran? No, Andrés, es que a usted nadie lo quiere, usted está solo, usted no le importa a nadie. Realmente es que yo me siento inútil, me siento un fracasado, no puedo salir adelante de esta situación. Durante meses, Andrés estuvo en el ojo del huracán con estos constantes pensamientos. Andrés decide buscar ayuda de un consejero y empiezan un proceso, y es, podríamos decir, una terapia de choque. Andrés sabe que si él quería cambiar su forma de pensar, pues tenía que hacer un alto en el camino y replantearse. Andrés comprendió que lo que se estaba diciendo a sí mismo era completamente errado. Andrés no estaba así por la causa de su divorcio, sino que estaba así por las creencias y por las constantes palabras que él a sí mismo se decía. Andrés decidió cambiar, pero todo esto requirió determinación y un arduo trabajo de su parte. Como todo en la vida, no fue fácil al principio, pero Andrés se propuso y no quería ser blanco de un paquete de mentiras que solo iban a traer destrucción a su vida. ¿Qué hizo Andrés? Andrés pasó de decirse, soy un fracasado y no valgo nada, a decirse, pues bien, efectivamente, mi matrimonio fracasó, pero yo sé que a pesar de esto, Dios me ama. Ya no me siento solo. Sé que Jesús está conmigo todos los días de mi vida. Soy consciente de que estoy alejado de mi esposo y de mis hijos y en verdad eso me duele, pero esto no es el fin del mundo. Debo trabajar, debo seguir adelante y pues debo de seguir haciendo las cosas que a mí me gustan. ¿Será que las circunstancias de Andrés habían cambiado o eran las mismas? En efecto, las circunstancias de Andrés seguían siendo las mismas, pues porque seguía divorciado. Lo que cambió en Andrés fue la manera de pensar y el descubrir las mentiras que se estaba diciendo constantemente a su vida. Existen 3 pasos fundamentales para que nosotros eliminemos las creencias erróneas que tenemos en nuestra vida. La primera de ellas es localizar tus creencias erróneas. ¿Qué fue lo que hizo Andrés? Que descubrió que constantemente se estaba diciendo mentiras. Lo segundo fue que las eliminó. Andrés dejó de decir, me siento solo, soy un inútil y nadie me quiere. Y lo tercero es que reemplazó esas mentiras con verdades. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues
él empezó a decir, es una tontería decir que me siento solo cuando Jesús me dice en la palabra que que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Independientemente de que mi matrimonio fracasó y no estoy con mi esposa, pues Dios me sigue amando y me va a seguir formando a través de esto. Andrés comprendió que estar solo o estar en esta situación puede ser muy beneficioso para poder tener una experiencia con el Señor. Si Andrés se hubiera seguido esforzando y continuado en estas creencias ridículas, pues lo más probable es que Andrés hubiera terminado rápido en la tumba, desdichado y desolado. Cuando Andrés aprendió a liberarse de estas creencias erróneas, por fin pudo liberarse de todo lo que estaba destruyendo en su vida. Las afirmaciones negativas y distorsionadas que nos repetimos a nosotros mismos cada día provienen del demonio. Nuestra naturaleza las acepta sin discutirlas porque al parecer se ven como verdades. Sin embargo, estas mentiras se pueden asemejar a un alimento dañado o descompuesto que una vez que entra a nuestro organismo pues nos intoxica y nos enferma. Lo mismo pasa con nosotros. Esto lo podríamos asimilar como a un veneno mental que nos va destruyendo y nos va deteriorando, creando dolores y angustias emocionales a donde quiera que vayamos. El apóstol Santiago, en Santiago 3:15, nos muestran de dónde provienen estas creencias erróneas. Santiago 3:15 nos dice: esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino la que es terrenal, natural y diabólica. Si nosotros cada día vamos a seguir diciéndonos a nosotros mismos, pues afirmaciones distorsionadas, creencias erróneas, pues vamos a tener sentimientos negativos y vamos a comenzar a actuar con conductas negativas. Sabemos que persistir en este tipo de pensamientos es contrario a la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Dios no desea que nosotros como sus hijos caigamos en depresión, caigamos en preocupación, caigamos en iras y demás. También sabemos, porque hemos leído la palabra de Dios, que Dios desea y Dios nos instruye a que nosotros podamos controlar nuestras emociones y que las emociones no nos controlen. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando nos desprendemos o nos desligamos pues de estas creencias erróneas y comenzamos a cuidar qué es lo que nos decimos en nuestro monólogo interno. ¿Qué se les viene a ustedes a la mente por monólogo interno? Piensen un segundo. De la misma manera en que hacemos ejercicio para sentirnos fuertes, para sentirnos hábiles, para tener más energía para nuestro día a día, lo mismo pasa con nuestra salud mental y espiritual. Necesitamos fortalecerla, necesitamos entrenarla y necesitamos alimentarnos de manera correcta, pues para poder nutrir la mente. Pablo le dice a los filipenses en Filipenses 4:8: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen cosas excelentes dignas de alabanza. La exhortación que le está haciendo Pablo aquí a los filipenses es que los filipenses se deben de esforzar por cultivar una forma saludable de pensar. Es decir, que sus pensamientos deben centrarse en todas las virtudes que son agradables a Dios y que se deben esforzar en ponerlas en práctica, no que solo se queden en un papel. Aquí podríamos decir que lo que sembramos es lo que cosechamos, que dependiendo de cómo pensemos, pues vamos a actuar, se va a reflejar en nuestras palabras y en nuestras acciones. Así que nosotros como creyentes nos tenemos que esforzar diariamente por pensar en cosas que son verdaderas y no son vanas. Debemos de pensar en las cosas que son respetables y apropiadas para la dignidad cristiana, estar de acuerdo con la ley de Dios, cosas que son morales, que son puras, que respiran y evocan el espíritu de amor cristiano. Entonces, ¿qué es el monólogo interno, Estefanía?
Muy sencillo. El monólogo interno es todo lo que nos decimos mientras pensamos y lo hablamos o lo discutimos mentalmente con nosotros mismos. Esto incluye lo que pensamos del vecino, del yo, lo que pensamos de nuestras situaciones, lo que pensamos también de nuestro jefe, de nuestro empleo, lo que pensamos del futuro, del pasado e inclusive lo que pensamos de Dios. En resumidas cuentas, el monólogo interno es todo lo que nos decimos en todo momento. Pensemos ahora. ¿Cuáles son las mentiras o las verdades a medias que nos estamos repitiendo todo el tiempo? ¿Cuáles son las creencias erróneas que nos están transformando, que nos están trastornando y nos hacen sentir infelices y amargos? Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son estas creencias erróneas que cada uno tiene. ¿Dónde empieza la mentira o dónde empieza esta creencia errónea? Muy a menudo las cosas que nosotros nos decimos son mucho más importantes de lo que nos damos cuenta. Si nosotros nos repetimos lo mismo X veces, muchas veces, pues es cuestión de tiempo para creer esas cosas que nos estamos diciendo. Va a llegar un punto en el que las bromitas o las palabras que nosotros nos decimos no son bromas, sino que es una realidad. Si yo todo el tiempo estoy diciendo qué boba que soy, qué tonta que soy, qué elevada que soy. Si somos de las personas que a cada rato decimos, no, es que a mí nada me sale bien, faltan unos instantes para comprobar que efectivamente nada nos sale bien. Y no solo esto, como hacemos las cosas malas, puede venir nuestro jefe, nuestro amigo y decirnos, mira, esto te quedó mal, te volviste a equivocar. Y este comentario que él nos hace solamente va a hacer que nos refuerce la idea errónea que nosotros tenemos de que somos tontos, de que somos lentos, de que somos elevados o que somos lentos. La mente humana se concentra en algo y Pablo quería estar seguro que tanto los filipenses de hace años como nosotros en la actualidad pues nos concentremos verdaderamente en cosas que valen la pena. Y esto es de suma importancia pues porque a medida que usted empieza a pensar en algo, se vuelve tan rutinario que ya es muy difícil atajar, atrapar o contener estos pensamientos. Es por esto que nuestros pensamientos discurrirán literalmente por un cauce, pues que no van a poder salir. He aquí la importancia de tener pensamientos correctos con cosas buenas que nutran nuestra mente. Vamos a ver las creencias erróneas de la depresión. Como creyentes sabemos que nuestra vida tiene sentido, pues porque Dios nos ama, independientemente de lo que seamos, de lo que tengamos o de las amistades con las que relacionamos. Si bien es importante sentirse querido y demás, sabemos que no es indispensable y no recae en nuestro valor como persona. Existen personas en este momento alrededor del mundo que creen que si no están al lado de su pareja o de sus hijos, pues no van a poder vivir y tienen comentarios como del tipo, es que mi vida no tiene sentido si tú te vas, es que como mis hijos se fueron y me abandonaron, yo me quedé sola y ahora no tengo a nadie. Y esto es completamente falso. Estas personas no se encuentran tristes o deprimidas por la partida de fulano o de sutano, sino por la creencia errónea que ellos mismos están diciendo a causa de la partida de la persona. ¿Es claro eso? La sociedad nos ha bombardeado con una cantidad de mentiras erróneas y lo más sorprendente es que nosotros las creemos y las tomamos para nosotros mismos muy fácil. Y se acomodan muy sagazmente en nuestro cerebro. Nosotros hemos escuchado canciones, hemos visto en novelas y hemos leído la típica frase, no, Ricardo José, si tú te vas yo me muero, ¿cierto? Lo mismo pasa, tanto en las pantallas, en la literatura y en la música, la sociedad nos ha impuesto en que el amor significa tener todas las esperanzas, significa que nuestra vida depende de esa otra persona.
Y si Ricardo José se va, pues yo me voy a morir porque no voy a tener a nadie más. Pero esto es solo ¿qué? Una mentira más. Una de las epidemias que ha crecido exponencialmente en los últimos 50 años en el mundo se conoce como la depresión. Generalmente la depresión es causada por algún motivo, por algo que pasó. Sin embargo, las personas que se encuentran deprimidas no son capaces de identificar por qué se sienten así. ¿Se han topado de pronto con alguna persona deprimida que les dice, no sé por qué me siento así, no hago sino llorar, abro los ojos y no me quiero, o sea, me pesa el cuerpo para pararme de la cama, lo que antes me gustaba ya no me gusta, no me provoca comer, me cuesta respirar? Y usted le pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué te pasó? No sé, es que me vengo sintiendo así 1, 2, 3 meses, un año. ¿Se han topado o han conocido esto? Sí. La persona que está deprimida a sí misma se dice, estoy en un hueco, no tengo salida y aquí me muero. Una vez que Satanás hace que nosotros como personas, en nuestro primer lugar, en nuestro corazón, sea ocupado por alguna cosa o por alguna persona que no es Jesucristo, que no es Dios, pues nos vamos a convertir en presa fácil de un sufrimiento paralizante, de las creencias erróneas y de la depresión. Las creencias erróneas por causa de la depresión son causadas por un hecho que significa una pérdida. Podemos perder seres queridos que se van de nuestro lado o nos abandonan. Podemos tener pérdidas de dinero en un negocio que hicimos y nos fue supremamente mal. Podemos tener pérdidas en nuestra salud que se va desgastando cada día y nosotros no la cuidamos. Podemos también tener una pérdida en un accidente, en un ataque al corazón. También la depresión puede ser desencadenada por un rechazo, por un temor o por un autodesprecio, sea de una separación o demás. Vamos a ver un ejemplo práctico de depresión por creencias erróneas. Resulta que Pepito estaba en la universidad y estaba haciendo matemáticas 1, un curso, una materia. Y sabía que Pepito era relativamente malo para matemáticas y pues le tocaba esforzarse más que los demás de la clase. Iba a llegar el examen final y tenía que sacar 4 sí o sí para poder que la materia pasara en 3 raspadas. Pepito, ni corto ni perezoso, se esforzó y estudió inclusive más de 2 semanas. Cuando vino el resultado, oh sorpresa, no sacó 4, sino que sacó 3. Pepito perdió matemáticas. Inmediatamente Pepito empezó a decir, no, es que yo soy muy bruto, yo soy muy tapado, mis matemáticas no me entran ni por equivocación. ¿Yo qué estoy haciendo aquí en la universidad? Pues, es que yo no voy a llegar a ningún Pereira, yo veo muy difícil. Tengo que repetir esta materia y yo veo muy difícil que la gane. Yo veo mis grados como muy embolatados y muy alejados. Aquí estamos viendo la triada de la depresión. Entonces vamos a verla más de cerca para que las conozcamos. Lo primero es que la persona se desvaloriza. No, es que yo soy muy bruto, a mí matemáticas no me entran. Eso es lo primero, se está desvalorizando la persona. Lo segundo, la persona desvaloriza la situación. Por más de que yo intente y yo estudie, esto no tiene éxito. Yo matemáticas nunca lo voy a pasar. Y tercero, desvaloriza las posibilidades en el futuro. Es decir, yo nunca lo voy a lograr, nunca me voy a graduar, nunca le voy a poder dar a mis papás esa satisfacción de que me gradué de la universidad. Así se ve la depresión por creencias erróneas. Entonces, primero, la persona se desvaloriza a sí misma. Segundo, desvaloriza la situación que está en ese momento presentando. Y tercero, desvaloriza la posibilidad para el futuro. Ustedes me van a decir, Estefanía, pero es que cuando uno pierde a alguien o pierde algo que uno quiere, es normal que uno le duela, que uno llore, que uno patalee. No, pues claro, es que es normal que cuando algo se va de nuestro lado, que nosotros pensamos que no íbamos a perder, es claro que va a haber sufrimiento, es claro que va a haber lágrimas.
Pero el problema aquí radica es que si ese dolor que todos tenemos que afrontar y que pasar se convierte en desesperación y en depresión por días, por meses e inclusive por años. Aquí lo que pasa no es que estás deprimido porque la persona se fue, sino por las cosas que te estás diciendo a ti misma a causa de la persona que te dejó. Sabemos que nosotros como creyentes, pues nuestro valor, como lo veíamos ahorita, no está en las cosas ni en las posesiones materiales, especialmente pues porque somos comprados con la sangre de Cristo. Primera de Corintios 6:20 nos dice, pues por precio habéis sido comprados. Esto implica que se nos olvida mucho al pueblo cristiano, pero que es verdad, nosotros como creyentes estamos libres, liberados de tener la presión social de que tengo que ser alguien, tengo que trabajar en algo, me tengo que sentir querido, tengo que ser importante para los demás. Ante los ojos de Dios, si tenemos o si no tenemos, tú y yo somos amados, somos valerosos. Y esto no va a depender de lo que tengamos o no, sino de la declaración que hizo Dios. Juan 3:16, todos se la saben, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando uno sufre esta pérdida, claro que es normal, vamos a tener un vacío, pero no nos podemos quedar ahí. La recuperación clave para poder salir de este hueco en el que estamos o de esta situación en la que estamos es revisar constantemente qué nos estamos diciendo a nosotros mismos. Es importante saber que vamos a poder seguir adelante, pues porque Dios está ocupando nuestro lugar número uno en nuestro corazón. Podemos seguir adelante a pesar de la pérdida. Al principio, como todo en las cosas, va a parecer que nuestra vida se está perdiendo, pero solamente es el inicio de una nueva etapa en nuestro proceso espiritual. Sabemos que si la persona pierde su empleo, pierde dinero, pierde a su familia, pierde la salud, pierde un ojo, pierde condiciones físicas, sabemos que la persona va a poder seguir adelante, se va a poder recuperar, va a poder seguir teniendo una vida con propósito, con ganas, con amor, porque Cristo está en su corazón. Y por último vamos a ver las creencias erróneas del enojo. Muy a menudo nosotros los creyentes, los cristianos, somos blanco de engaño, somos presa fácil del engaño, pues porque siempre pensamos y decimos, ay no, como usted es cristiano, siempre una sonrisa, siempre muy dulce, siempre muy amable. Nos han vendido la falsa idea que los cristianos son superhombres o supermujeres que nunca van a estar enojados y que siempre van a estar con una sonrisa de oreja a oreja. Muchos cristianos pues tratan de luchar como si el enojo fuera un problema moral. Puede decir una profesora dominical a sus niños, el enojo es algo malo, ustedes no se pueden enojar y es un pecado enojarse. El hombre moralista diría como, tienes que hacer desaparecer el enojo de tu vida. Libérate del enojo y vas a ser una persona feliz, una persona contenta. Pero el problema del enojo es un poquitico más complejo. Primero, ¿qué es el enojo? El enojo es un sentimiento. El enojo es una conducta. Nosotros nos enojamos porque recibimos de afuera un estímulo que no nos gustó, que no nos pareció y que hace que en nosotros brote ¿qué? Brote el enojo. Cuando ese estímulo es quitado o eliminado, el enojo empieza a cesar paulatinamente. Yo sé que todos hemos sentido enojo y algo así nos ha pasado. El enojo no va a desaparecer con facilidad, no se va a ir por arte de magia en un 2x3. Al igual que tenemos los otros sentimientos como alegría, como esperanza o como preocupación, el enojo hace parte de nuestro abanico de emociones y de sentimientos. Es decir, es una parte innata de que usted y yo somos humanos. ¿Qué es o cuál es la diferencia? Que una cosa es estar enojado,
o manifestar enojo, y otra cosa es irse en contra de la persona. Una cosa es ser severo y puntual con sus palabras, y otra cosa es ser agresivo con la persona. Es decir, que hay una diferencia entre estar enojados y decir la verdad y estar enojados y hablar con palabras hirientes y como esas pullitas que destilan veneno. ¿Cuáles son las creencias erróneas que nosotros traemos frente al enojo? Primero, decimos que el enojo siempre es malo. Y el enojo, como lo acabamos de ver, es una emoción normal, natural en nuestro abanico de emociones y sentimientos. El enojo por sí mismo no es malo. Lo que es malo es qué hacemos cuando estamos enojados, que puede llegar a ser pecaminoso. Cuando estamos enojados no podemos seguir nosotros mismos echándole leña al fuego a nuestro enojo con el fin de ir a atacar y a destruir a nuestro vecino con la persona que estamos enojados. Lo segundo es que nos han dicho que nosotros como creyentes no podemos tener enojo y que si usted lo tiene, pues mire a ver cómo lo disimula, porque un creyente no puede estar enojado. Cuando leemos el Evangelio de las Escrituras, pues nos damos cuenta que Jesús, un hombre que nunca pecó, sintió enojo. Nos basta para recordar y refrescar cuando entró al templo de Dios y vio hombres impíos en el templo de Dios haciendo negocios impíos. Jesús tuvo un enojo porque estaba haciendo cosas impías en el lugar santo, en la casa de Dios, y esto le causó mucho enojo. Como podemos ver, el ejemplo de Jesús también nos relata en Mateo 18, del 15 al 17, qué podemos hacer cuando estamos enojados. Y se resume en: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. No dice que le grite, que le zapatee, que le tire cosas, que tire puertas. Es simplemente algo muy sencillo que es: mira, Claudia, me enojé con vos porque dijiste esto, esto y esto y no me pareció, no está correcto y quiero que no se vuelva a repetir. Así se supone que nosotros tendríamos que enfrentar o darle la cara al enojo. El enojo no implica gritar, ni tirar cosas, ni actuar de forma violenta. Muchos creen que comportándose así, el enojo va a cesar más rápido. Pero de acuerdo a estudios e investigaciones se ha demostrado que cuando usted le abre la puerta a la agresividad, esta no cesa, sino que por el contrario aumenta. Si esto fuera verdad, en que cuando nos volvemos agresivos el enojo cesa más rápido, pues la palabra de Dios estaría equivocada al repetirnos en todo momento de tener dominio propio, de tener templanza y de tener mansedumbre. Nosotros perdemos muchísimo tiempo encasillándonos en las ofensas que nos hacen los demás. Vivimos como nuestra mente vive en un hoyo pensando siempre en eso y en lo mismo. La palabra de Dios es muy clara y dice que todos somos pecadores, todos hemos pecado. Están estas personas que constantemente están pensando: no, es que me debió de haber dicho esto, me debió haber hablado en este tono, siempre es me debió. Es decir, que siempre está confundiendo lo que debería de ser en condiciones perfectas a lo que verdaderamente es. Lo importante aquí es que la Biblia también nos advierte en que los hombres y las mujeres somos libres de tomar nuestro propio camino. Es por esto que muchos de nosotros nos vamos a encontrar con personas que tienen conductas pecaminosas, que hablan como maluquito, como durito y que siempre están tirando pullas envenenadas. El sentimiento pasajero del enojo es algo muy normal, que vamos a vivir y que vamos a experimentar. El enojo que produce amargura, el enojo que produce sed de venganza y el enojo que es pecaminoso es este que les digo, porque en la Biblia en Efesios 4:26 nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay muchas cosas que como creyentes nos van a producir enojo. Pensemos en términos generales.
Que el nombre de nuestro Dios sea vituperado. También nos enojamos cuando vemos que utilizan la palabra de Dios para que el supuesto pastor se llene los bolsillos de dinero. También nos sentimos muy enojados cuando vemos en las noticias situaciones con niños que son matados, que son violados o que las mamás los dejan por ahí para seguir con su vida secular. Eso nos produce rabia, eso nos produce enojo, ¿no? El peligro es que hay una delgada línea entre sentir un enojo sano, un enojo correcto que todos tenemos, a que se nos convierta en un enojo que se traduce a odio, a represalia y a venganza. Y adivinen qué, allá va a estar el demonio ahí contento y feliz, porque es como decirle, vea, le abro la puerta de mi corazón para que entre y se sienta cómodo y a gusto. El enojo también empeora cuando seguimos teniendo en mente, no puedo enojarme, no debo enojarme, Dios es un Dios de amor y demás. Porque esto lo que hace es que vamos a estar internamente enojados y creemos que nuestra cara refleja felicidad y gozo, pero nuestra cara está como un puño y nosotros no vamos a estar como sino así y diciendo palabras hirientes, porque queremos tapar nuestro supuesto enojo, pero nuestras actitudes y nuestras palabras están demostrando cuán enojados estamos. Incluso cuántas veces por enojo hemos herido a las personas más cercanas y a las que más queremos porque no lo sabemos cómo manejar. Ya vimos que Jesús nos enseña maneras apropiadas y efectivas y de cómo encarar, o nos dice cómo encarar nuestro enojo al momento de decir, ve a la otra persona y reprende. Si bien es una situación que nos parece muy fácil, incluso como que podría no tener sentido, sabemos que cuando hablamos transparentemente, cuando hablamos con transparencia, con honestidad y con franqueza, sin el ánimo de ir a manipular y decirle me enojé por esto, o también es válido decirle hablamos más tarde porque en este momento estoy muy enojado y no controlo lo que puedo decir y puedo llegar a herirte, es una conducta sencilla y efectiva para no darle pie a que en nuestro corazón el enojo se traduzca en amargura y un resentimiento contra el otro. El enojo debe de ser manifestado con honestidad y no disimulado hipócritamente como hacemos muchos de nosotros. Tenemos que tener en claro la diferencia entre estar enojado con alguien y que ese otro esté recibiendo nuestras pullas hirientes a causa de nuestro enojo. Las emociones que estallan violentamente, o por el contrario, las emociones que estallan en silencio y que ignoran a las personas, no nos van a conducir a nada bueno. Al contrario, lo único que nos va a producir es que vamos a tener más disturbios emocionales y no olvidemos las complicaciones físicas que incluyen no saber manejar nuestro enojo. Algunos se nos presentan como dolores de cabeza, que nos tiembla el párpado, a otros es que les duele la espalda o que las gastritis lo inundan del enojo que tienen. Lo más triste de todo esto es que nuestro Salvador se entristece porque nos está dando la clave, la fórmula o la respuesta para poder enfrentar el enojo. Para finalizar, la vida es una rueda que no se detiene por nadie ni por nada. Dios anhela que nosotros, sus hijos, podamos ser libres de muchas mentiras que constantemente nos estamos diciendo en silencio. Él desea quitarnos ese equipaje que nosotros traemos, pero que nos rehusamos a usar y que lo único que hace es que entorpece nuestro caminar espiritual. Lo que nos decimos a nosotros mismos importa a tal punto que el Señor quiere que hoy seamos más sensibles o estemos más pendientes durante el transcurso de nuestra semana a saber qué te estás diciendo a ti mismo. El Señor quiere que nuestra mirada, que nuestro pensamiento y que nuestro corazón estén puestos en Él,
pues sabemos que Él es santo, Él es puro, Él es limpio, Él es amoroso, Él es fiel y Él es amable. Nosotros no podemos predecir que todos los momentos de nuestra vida van a ser felices, van a ser enriquecedores, voy a tener el aleluya amén en la boca. Claro que no. Ni tampoco vamos a poder decir que nuestra vida será derrota tras derrota tras derrota y que no voy a salir de la oscuridad o de la depresión. Sabemos que la vida se asemeja mucho a las montañas rusas. La vida en cualquier momento nos va a ofrecer un placer combinado con dolor, una cosa que deseamos combinada con una cosa que no deseamos. Vamos a tener en la misma suma la plenitud y la desilusión. Algunas experiencias que vamos a enfrentar en nuestra vida van a ser mucho más gratificantes de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Sin embargo, vamos a enfrentar unas experiencias mucho más duras de lo que pudimos imaginar. Cualquiera que diga que la vida siempre va a ser horrorosa y terrible está completamente errado. Está tan errado como si predijera que en este juego que se llama vida siempre vamos a ganar la partida. Que el Señor los bendiga. Nos colocamos de pie, por favor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias te damos, Señor, por este nuevo día, por esta nueva enseñanza, Señor, porque sabemos que eres tú quien trae cada tema en el momento oportuno, Señor. Gracias por mostrarnos cosas que de pronto no vemos con claridad, no tenemos el conocimiento y que están allí presentes, martillando nuestro cerebro, Señor, martillando, Señor, nuestro espíritu, quebrantándolo y sintiéndonos, Señor, tristes, amargados, cuestionándonos mucho, Señor. Sabemos que tú quieres que seamos un pueblo libre, un pueblo sin ataduras, un pueblo sin esclavitud, Señor, y hoy nos muestras cómo podemos ser libres en un aspecto de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a que en el transcurso de esta semana cada uno de nosotros podamos ver qué es lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos, cuáles son las creencias erróneas que traemos encima, Señor, para que con tu luz, Señor, con tu poder y con tu sabiduría podamos deshacernos de ellas, Señor, para poder llegar a ser y alcanzar lo que tú quieres que cada uno de nosotros seamos, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias por traernos el día de hoy, por darnos la vida, por darnos la salud y por darnos la provisión, Padre, de cada día. Que nuestra alma entera te alabe y te bendiga, y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús con acción de gracias. Amén. Se puede.